están en Houston y hoy vamos a trabajar, vamos a estudiar en la palabra de Dios un pasaje maravilloso que nos va a ayudar a entender mucho más de Jesús. Así que quiero darles la bienvenida e invitarlos a que disfruten mucho esta mañana la palabra de Dios. Nosotros, antes de empezar, quería contarles que este viernes tuvimos una reunión súper especial con los padres y con los niños, hicimos unos juegos. Y ahorita venía recordando que algunos tuvimos 4 ganadores de un juego que tuvimos y están aquí los 4, ¿verdad? Se pueden poner las 4, creo que eran 4 ganadoras. ¿Se pueden poner las 4 ganadoras del día viernes? ¿Sí? A ver, por favor. Yo creo que la recuerdo a casi todas. Ahí está mi esposa. Oh, por casualidad solo está mi esposa. Qué bello. ¿Quién más está? ¿Quién más ganó? Noemí y Guadalupe, y faltó Leslie, me acuerdo. Leslie estaba ahí al frente. Bueno, muchas gracias. Siéntense, hermanas. Qué gusto que hayan participado. Y bueno, como les contábamos, el viernes tenemos la iniciativa de poder reunirnos como familia, toda la iglesia, cada cierto tiempo para explorar algunas cosas que puedan fortalecer nuestras familias, nuestros niños y las relaciones que tenemos al interior de nuestros hogares. Así que esa será la primera. Si se la perdió, pues prepárese para la que viene, que ya le contaremos cuándo va a ser. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es explorar uno de los pasajes más especiales del Nuevo Testamento y a la vez más desafiantes, porque nos deja ver un poco de la humanidad de Jesús, a quien nosotros servimos y consideramos Señor y Salvador. Así que no voy a tener una introducción en particular sobre él, porque la Escritura nos va a hablar de cosas muy interesantes. Así que les invito a que vayamos a la palabra de Dios, al capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Lucas, en el capítulo 4, no tengo ningún pasaje en la pantalla, así que todos vamos a leer la Biblia directamente. Espero que hayan traído su copia de las Escrituras, y si no, por favor, tráiganla la próxima semana, para que juntos podamos leer. Lucas, sí, el Evangelio de Lucas. Saben, Lucas, como lo habíamos mencionado en anteriores oportunidades, fue un médico. Lucas fue un hombre capacitado, versado en el griego y conocedor de ciencias. Es descrito como médico, el médico amado por Pablo. Y él, como lo mencionamos hace varias semanas, fue alguien que se dedicó con juicio, con decoro, con intensidad a hacer un relato de lo que había sido la vida de Jesús. Y él, a la par de otros 2 evangelistas, nos muestran algunas facetas muy particulares de Jesús. Y hoy vamos a hablar una de ellas. Así que voy a leer para ustedes en el capítulo 4 los 2 primeros versículos, ¿sí? Y luego, mire, se van a dar cuenta hoy de la cantidad de cosas que juntos podemos aprender con solamente leer un par de pasajes. Pero antes de leer, por favor, acompáñenme y pidámosle al Señor nuestro Dios que ilumine nuestras mentes y podamos entender lo que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Bueno, querido Dios, gracias, Dios mío, porque nos has dejado tu testimonio escrito. Una descripción clara de quién era en nuestro Señor Jesús durante su paso por la tierra. Oramos para que en esta mañana abras nuestro entendimiento, ilumines, Padre, aquello que hemos aprendido de ti, aquello que está allá en nuestra mente, en nuestro corazón, tu palabra, y ayúdanos a entender qué es lo que tú esperas de nosotros hoy después de que leamos este texto. Cómo nosotros podemos vivir esto que vamos a leer y cómo podemos enfrentar la realidad que tenemos frente a nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Ya llegaron a Lucas, ¿verdad? Lucas en el capítulo 4. Escuchen esto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre.
Miren, esta escena aparece en los 3 evangelios y se da justo después del momento del bautismo de Jesús. Ya habíamos hablado en anteriores oportunidades acerca del bautismo de Jesús, de cómo Él fue llevado por el Señor hacia el lugar específico por nuestro Dios y fue bautizado por Juan el Bautista. Fue señalado, visibilizado delante de todos allí que Él era el Hijo de Dios. El Espíritu Santo vino sobre Él. Y aquí en este pasaje tenemos algo muy interesante. Antes de iniciar su ministerio, antes de empezar a predicar, este Jesús que está lleno del Espíritu Santo viene a pasar unos momentos muy complicados. Y hay aquí en la pantalla van a ver, bueno, este es nuestro primer punto, Jesús, el ser humano, y van a ver al menos 5 cosas en estos 2 versículos. 5 cosas. La primera de ellas es que Jesús está lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Y por qué, a pesar de que nosotros ya lo sabemos, el evangelista lo pone allí? Bueno, es importante saber que Jesús tenía absolutamente todo para salir victorioso en su ministerio. Estaba lleno del Espíritu Santo, fue concebido por obra del Espíritu Santo y está en completa conexión con Dios. Por supuesto, es Dios mismo encarnado. Tiene todo para triunfar en su ministerio, su vida en la tierra. Pero luego viene algo muy interesante. Jesús, siendo el Hijo de Dios, decide ayunar 40 días. Ya les había yo mencionado un poco acerca de los 40 días y aparece solamente un hombre que ha hecho eso en el texto bíblico, y ese es Moisés. En el capítulo número 9 de Deuteronomio dice la palabra de Dios que Moisés se abstuvo de comer por 40 días. Y algunos de ustedes podrían pensar, bueno, eso es un número extraordinario. Yo realmente no creo que alguien pueda ayunar 40 días. Bueno, pues les cuento que me di a la tarea de buscar dónde, cuándo hay testimonios de personas que hayan ayunado tanto. Y efectivamente, para mi sorpresa, me encontré numerosos testimonios, entre ellos una protesta, una huelga. Bueno, realmente fueron 2 protestas, 2 huelgas que un ejército, de pronto ustedes lo han escuchado, el IRA, que es un ejército irlandés del siglo pasado, y estoy hablando de 1980, varios presos fueron llevados a la prisión y estuvieron allá encarcelados y empezaron a exigir cambios, empezaron a exigir derechos. Y hicieron una huelga en el año 80, donde 7 presos se dedicaron a ayunar, a no comer en absoluto nada. A los 53 días se levantó la huelga. Luego en el año 81, 10 presos iniciaron nuevamente una huelga. Esos 10 murieron, empezando desde los 45 días hasta los 71 días. Lo que quiero decir es que si usted cree que no puede vivir sin comerse su almuerzo, pues le tengo una mala noticia. Hay alguien que no comió almuerzo por 71 días y lo consiguió. Ahora, esto me hace pensar en algo. Bueno, creo que alguien aquí podría tener el carácter y la decisión y la voluntad de incluso aguantar hambre para alcanzar un propósito. Bueno, Jesús hace algo que es muy acostumbrado en el pueblo judío, y es ayunar para someter su espíritu, para humillarse delante de Dios, para humillar el cuerpo. Siendo el Hijo de Dios y estando lleno del Espíritu Santo, bueno, ¿qué necesidad tiene de ayunar? ¿Qué necesidad tiene de someter su mente y su cuerpo y su espíritu al ayuno? Bueno, esto es una muestra muy clara de que Jesús, estando en la carne, estaba limitado. ¿Cómo puede ser Dios limitado? Vamos a hablar de esto a través de esta conversación que tenemos en las Escrituras. Y es que juntos tenemos que entender algo. Y hoy voy a entrar a un tópico un poco espiritual, un poco más espiritual de lo que acostumbramos, porque vamos a hablar de las tentaciones de Cristo. Jesús, antes de empezar su ministerio, se está sometiendo a Dios mismo. Está lejos de la arrogancia, lejos de la autosuficiencia, lejos de decir yo soy Dios y no necesito nada. Por el contrario, se humilla a sí mismo y decide ayunar hacia el Señor 40
40 días. Y eso me pone a pensar, si Jesús el Hijo de Dios lo hizo, ¿cuánto más nosotros necesitamos humillarnos y buscar de la presencia de Dios? ¿No les parece? Ahora, luego dice algo fantástico, y es que Jesús experimenta hambre. ¿Qué le pasa a alguien cuando aguanta hambre? ¿Qué les pasa a ustedes cuando aguantan hambre? ¿Qué es lo primero que hacen? Dolor de cabeza, algunos se enojan. No he visto a nadie feliz por aguantar hambre, ¿verdad? Algunos se quedan callados y el estómago empieza a crujir. Y miren, padres, hay padres acá, ¿verdad? Miren, padres, les tengo una clave. Yo sé que los hijos pueden ser muy exigentes con la comida, pero después de un rato de aguantar hambre, se olvidan de Keynes y empiezan a amar las lentejas y los frijoles. Así que de pronto hay muchas opciones hoy día en el menú para los hijos, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Yo siempre pensé, hermanos y hermanas, que Jesús era de acero, que no le pasaba nada, que en absoluto era alguien débil o podría mostrar alguna señal de debilidad. Pero por el contrario, las Escrituras nos muestran a alguien que es completamente humano como usted y como yo. Y no solamente sintió hambre, lo que significa que su cuerpo necesitaba comer, que necesitaba consumir alimentos para procesarlos y convertirlos en energía y todo este rollo de la biología, pero también sufrió frustración, también sufrió tristeza, también sufrió sueño, también sufrió cansancio. Jesús se cansaba, claro, solamente deben mirar en Juan capítulo 4 que Jesús se sentó en un pozo cansado y probablemente con sed y probablemente con hambre otra vez. Jesús también se sintió agotado, a Jesús le daba sueño. Ese es Jesús, angustia, decepción. ¿Cuántas veces Jesús experimentó esto? Bueno, tuvo 3 años para experimentar todas estas cosas. Y quiero hacer énfasis en esto, porque Jesús, lejos de ser alguien completamente de acero o inflexible o alguien que es inquebrantable, vemos en las Escrituras a alguien que es completamente humano y a alguien que es completamente divino. Y es posible que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas podamos pensar que nadie conoce nuestra condición, que nadie sabe por las cosas que nosotros hemos pasado, o las angustias que estamos viviendo ahora, o la incertidumbre de qué va a pasar con mi vida. Bueno, yo sí sé quién nos puede comprender a todos, y ese es Jesús, el Hijo de Dios. Él sí puede ponerse en los zapatos de cada uno de nosotros. Él sí sabe lo que es estar en soledad. Él sí sabe lo que es ser abandonado por su familia. Él sí sabe lo que es estar acá y ser completamente rechazado por sus convicciones. Él sí sabe lo que es estar completamente solo, orando por las montañas, pidiéndole ayuda a Dios. Si usted cree que ha sufrido hambre, voltee a mirar al Cristo. Él aguantó hambre. De hecho, como lo veremos en unos momentos, vamos a encontrar en las Escrituras que no solo Jesús no tenía que comer, sino tampoco tenía dónde descansar. Pero hablaremos de eso un poco más adelante. Ahora vamos a ir a la siguiente cosa. Miren, aquí pasa algo interesante. El Señor, nuestro Jesús, es guiado por el Espíritu Santo. ¿A dónde? Al desierto. Jesús es guiado por el Espíritu Santo al desierto y es para ser tentado. Bueno, esto empieza a sonar un poco raro. ¿Cómo es posible esto? Bueno, quiero recordarles algo importante. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra para tentación es peirazo. Aquí está. ¿Alguien se acuerda a qué significa pi? Ustedes pasaron matemáticas, deben saber qué es pi. 3.1416, excelente, ya pasaron matemáticas, gracias. Bueno, esta es la letra pi, peirazo. Peirazo significa, no solamente la palabra peirazo trae la idea de tentación para lo malo, pero también es la misma palabra usada para prueba, es usada para examinación o para un intento para ver si aprueba o pasa algo. Entonces Jesús es llevado al desierto para ser sometido a examinación, a una prueba o a una tentación. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Ahora, quiero que tengan esto en mente. No es Dios el que inflige a Jesús la prueba. No es Dios el que pone a Jesús a prueba. El Espíritu Santo guía al Señor a un lugar y allá es puesto a prueba ¿por quién? Por el diablo. Así es, por el diablo. Y bueno, a mí no me gusta hablar mucho del diablo, pero tenemos que hablar del diablo hoy. Ahora, quien permite que esto pase es Dios mismo, y esto tenemos que tenerlo muy claro. Ahora, juntos tenemos que recordar algo. En Santiago capítulo 1, no vamos a ir hasta allá, se los voy a recordar. Santiago capítulo 1 dice la palabra de Dios que Dios no siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Así que cada uno de nosotros puede tener la tranquilidad de pensar que Dios no está en la tarea de hacerlos caer. Yo sé que a veces algunos de nosotros pasamos momentos difíciles y decimos, Dios me está probando. Dios me está sometiendo a esta dificultad. Todas estas cosas malas vinieron a mí porque esta es la voluntad de Dios. Bueno, eso es falso. Porque Dios dice en su palabra que Él no tienta a nadie a hacer lo malo, ni tampoco tiene la tentación de hacer lo malo. Eso es lo que dice Santiago. Sin embargo, Santiago también expone una de las fuentes de tentación, y esa fuente de tentación son nuestros propios malos deseos, que nos seducen y nos atraen. Así que aquí cada uno de nosotros tiene que bajar la guardia y hacer un examen de conciencia. ¿Cuáles son los malos deseos o los deseos en general que pueden estar atrayendo a cada uno de nosotros? Desde acá todos ustedes se ven santos, pulcros, bañados, peinados, hasta huelen bien y todo. Pero por dentro es otra cosa. ¿De acuerdo? Ahora no voy a decir, no voy a empezar a hacer hipótesis aquí, pero quiero que respondan conmigo estas preguntas. Déjenme hacerles un par de preguntas. ¿Es posible que Dios permita que pasen cosas difíciles en tu vida? Sí. ¿Es posible que esas cosas que Dios permite, a pesar de ser malas, sean para tu bien? Así es. Eso es lo que dice Romanos en el capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas son para aquellos a quienes Dios ama. Así que si usted es un siervo de Dios, si usted es una hija de Dios y ama a Dios con todo su corazón, bueno, eso no le garantiza que no vaya a pasar por momentos difíciles, pero lo que sí le garantiza es que Dios va a permitir solo las cosas que sean para su bien, a pesar de que tengan una apariencia de que son terribles. Es posible que las cosas que Dios les permitan a cada uno de ustedes sean tan avasalladoras, tan duras, que no las puedan superar. No. Porque dice su palabra en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 que el Señor, así como nos permite ser tentados, también nos da la salida de esa tentación. Amén. Bueno, muy bien, piensen en esto. Ahora debemos aquí hacer, antes de avanzar, un ejercicio de honestidad, ¿sí? Y aquí tenemos todos que pensar. A veces uno se puede meter en problemas por intencionalmente hacer lo que sabe que no debe hacer. A veces uno se puede exponer a situaciones que pueden atentar contra su integridad, su vida espiritual o contra su moralidad y sus principios intencionalmente. Si uno es consciente de que a veces procede mal y que intencionalmente su corazón va a ir hacia lo malo, debe estar completamente atento a qué es aquello que lo lleva a eso, para evitarlo. Uno no puede lavarse las manos otorgándole la responsabilidad a los padres, a los hijos, a la falta de amor en la casa, o a la cultura, o al diablo, o a Dios. Uno tiene que ser consciente de que no todas las cosas en las que nos vemos envueltos
vienen del demonio o vienen de las pruebas que el Señor permite. A veces uno mismo se busca sus propios problemas. ¿Alguien les ha dicho alguna vez, escúchenme bien, esto que está haciendo usted está mal? ¿Les han dicho? ¿Cuántos de ustedes, como yo, hicimos caso omiso a eso y seguimos adelante? Bueno, yo lo hice. Dice la palabra de Dios que el necio ve el peligro, el prudente ve el peligro y lo evita, pero el necio sigue adelante y sufre el daño. Ahora, uno no puede sufrir el daño y decirle a Dios, Dios mío, ¿por qué me dejaste pasar por esto? ¿Por qué hiciste que esto me pasara? No, porque como lo vemos en las Escrituras, a veces uno se busca sus propios problemas. Aquí es donde debemos hacer el ejercicio de honestidad. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de ese tentador. Y estoy hablando del diablo. El diablo, muy bien. Miren, lejos de las imágenes que nosotros vemos hoy en la televisión o estatuas que vemos por un lado y por otra, donde parecería que la imagen del diablo nos quiere causar terror y nos quiere causar miedo y nos quiere hacer sentir cada vez más pequeños. Bueno, realmente estas imágenes que ustedes ven acá no reflejan lo que nos dice la palabra de Dios respecto a quién es nuestro enemigo. Lejos de intentar aterrorizarnos y de efectuar un trabajo de afuera hacia adentro, lo que nos dicen las Escrituras es que tenemos un enemigo aún más peligroso. En las Escrituras, y aquí solamente hay algunas, en las Escrituras, en la Biblia, el diablo es descrito como un difamador, alguien que dice cosas erradas, incorrectas, que sugiere cosas que aparentemente están bien planteadas, pero son mentira. Se presenta como el adversario, es como primera de Pedro 5:8 lo dice, que es un adversario o un enemigo nuestro. Ahí no hay cachos, ni cola, ni nada de esas cosas. El enemigo se presenta como un mentiroso. Jesús lo describe como un mentiroso y como un homicida. Ha sido así desde el principio y seguirá siendo así hasta el final. El diablo también es presentado como un engañador. Y aquí les voy a pedir que abran sus Biblias en 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo número 13. Y esta es la experiencia, la descripción que hace Pablo. En una de las cartas que nosotros ya estudiamos aquí en las Escrituras, aquí en la iglesia, dice la palabra del Señor. ¿Están ahí conmigo? Ahora, esto es una advertencia, amigos. Esto es una advertencia, porque es posible que tengamos en muchas iglesias demonios predicando. ¿Ok? Esos famosos pastores pueden ser ministros del enemigo. ¿Y de dónde tú sacas eso? Acá está escrito, mírenlo, aquí está. Primera, en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 11, en el versículo número 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Miren, a mí esto me da pánico, me da terror. Porque puedo ver mientras preparaba este mensaje, estaba pensando cuál es realmente el sentimiento que tengo. Porque me da curiosidad y me da tristeza y me da angustia, pero también me da enojo ver cómo masas de personas persiguen a predicadores que les dicen mentiras, que les prometen cosas en la tierra que van completamente en contra de lo que dice la Biblia. ¿Cómo se define esto?
algún ministro del demonio está predicando en muchas comunidades. ¿Y cómo puedo distinguir si el que está predicando es un demonio o es de Dios? Tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que conocer el mensaje, de lo contrario nos van a engañar por completo. Miren, amigos, lejos de cachos y de cola, lo que nosotros tenemos aquí es alguien que está completamente empecinado, está completamente enfocado en engañar a cada uno de los siervos de nuestro Dios. Pero no voy a avanzar, porque si no me quedo acá. Satanás es descrito en 1 de Pedro como el devorador. No hay nada bueno en él. Hermanos, si usted está buscando construir su vida, tiene que buscar la roca, tiene que buscar a Cristo. No debe estar buscando otras cosas, porque este lo va a devorar. El acusador aparece como el acusador en Zacarías 3, del 1 al 2, como homicida y como alguien que puede hacer obras o milagros o cosas increíbles. Es lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:9. Ahora, como nosotros podemos ver acá, tenemos frente a nosotros a un observador experto, alguien que conoce al ser humano desde sus orígenes, alguien experimentado, un estratega, alguien que va a buscar engañarnos a cada uno de nosotros con argumentos como los que vamos a ver ahora en las Escrituras. Con argumentos, con ideas. Él no va a buscar asustarte a medianoche o jalarte el dedo gordo o echarte espuma solamente en la boca o que solamente veas eso y decir, oh, el demonio, voy a temer a Dios. No necesariamente, no exclusivamente. La obra del enemigo es mucho más grande. Porque si el enemigo es capaz de engañarte a ti que eres padre, podrás desviar también a tu esposa y a tus hijos. Si consigue venderte la idea de que puedes construir un hogar inmoral y dejar que tus hijos sigan el camino que quieran, habrá ganado a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ese es Satanás. Lo que intenta es engañarnos. Y a algunos nos puede agarrar del cuello y no soltarnos. Y quedamos presos en sus garras por mucho tiempo, a menos de que busquemos con todo el corazón volvernos a Él. Ahora, este es Satanás. ¿Y cómo trabaja Él? Bueno, es sencillo. Dado que nos conoce, y quiero asustarte un poco acá. ¿Alguien ora acá en las mañanas? ¿O en las tardes o durante el día? ¿Alguien pide perdón por sus pecados en voz alta? Bueno, quiero que sepan que además de nuestro Dios, Satanás y los demonios están escuchando también sus oraciones. Él está ahí. Oh, tienes problemas con esto. Déjame te ayudo. Déjame te ayudo a seguir en tus malos deseos. Estás intentando portarte bien, estás intentando corregir el camino. Déjame y te pongo adelante algo que pueda atraerte hacia mí. Ese es su trabajo. Él no tiene intenciones de asustarte, más bien intenciones de difamar, de argumentar y de engañarte para que te pueda desviar. Y es como un león, es lo que dice Pedro, está allí agazapado esperando. Él no tiene afán, porque lo que está buscando es tu alma, está buscando a tu familia, te está buscando a ti. Y él no tiene necesidad de hacerlo ahora, solo va a esperar el momento justo para crear división en el hogar, para crear división con tus hijos, para sembrar semillas de rencor en el corazón, para alentar y estimular las cosas que nos pueden resultar atractivas. Creo que se le acabó la batería a este asunto. Oh, no. Estimular las debilidades humanas, lo apetecible a los ojos. Y de eso vamos a hablar en un momento. Nos sorprende, como somos tan frágiles y nos asombramos con cualquier cosa, el enemigo sabe, oh, esto te gusta, déjame te doy un poco más de esto. ¿Creciste con inseguridades? Déjame te ayudo y déjame te vendo la idea sobre qué es aquello que te va a dar seguridad. ¿Creciste con necesidades? O déjame te digo cómo puedes tener más de lo que tuviste en el pasado. Ese es Satanás. Y cuando tú menos lo piensas, estás en la mitad del desierto mirando para todos lados.
Quizás tengas 60, 70, 80 años con una casa grande, con una cuenta de ahorros gigantesca y con hijos lejos de ti que no tienen tiempo para ti porque tú les enseñaste a trabajar de sol a sol y no a fijarse en la familia. Entonces después no puedes venir a Dios a decirle: Dios, si yo trabajé por mis hijos. No, tú no trabajaste por tus hijos, tú les proveíste cosas, pero no los amaste, no los cuidaste, no los abrazaste, no les enseñaste a amar. Ese es Satanás. Y al final de nuestros días ya no hay nada que hacer. Así que hoy es el día, porque miren lo atrevido que es el enemigo, que se acercó al Hijo de Dios, a Dios mismo, que estaba lleno del Espíritu Santo, a ponerlo en tentación. ¿Saben qué puede hacer con cualquiera de nosotros? ¿Saben qué puede hacer el enemigo con ustedes y conmigo cuando ni siquiera leemos la Biblia, cuando no oramos, cuando estamos tan ocupados haciendo tantas cosas, viendo videos, dándole al Facebook? ¿Cuándo vas a leer la Biblia? Cuando tenga tiempo, porque me duermo. Bueno, tengo una mala noticia que darte. Estás de primero en la lista para ser devorado. No seas exagerado. Solamente mira alrededor. Mira alrededor la gente que está presa del alcohol, de las drogas, inmorales. Mira lo que vemos en la televisión. Es suficiente testimonio para mí de que lo que estamos hablando es algo muy serio. Así que, si ustedes piensan que lo que quiero es asustarlos, sí, los quiero asustar, por supuesto. Sí les quiero advertir, porque si no, abrimos nuestros ojos. La poca fe que tenemos puede ser consumida por alguien que es experto en destruir. Experto. Ahora, dice, y esto me parece aún, como les mencionaba, aún más sorprendente. Como un hombre, como una mujer, se puede disfrazar de ángel de luz siendo alguien de la oscuridad. Tengan cuidado ustedes que les gusta ver prédicas por televisión y escuchar cualquier cosa que les digan. Tengan cuidado con esos que prometen y claman al cielo y le exigen a Dios dinero y les piden a ustedes plata. Tengan cuidado, porque si ese mensaje no está ajustado a las Escrituras, probablemente están yendo en el rumbo equivocado y están alimentando una teología que está completamente errada y van a adorar a un Dios que no existe. Porque Dios no es así. Ahora, si este personaje es experto, observador de los seres humanos, incansable y hábil, bueno, juntos tenemos que preguntarnos, y entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer frente a esto? ¿Cómo podemos hacer frente a alguien que es demasiado superior a nosotros? Tenemos en las Escrituras cómo nuestro Señor Jesús enfrentó esta situación. Y perdónenme si ahora voy a entrar a ser aún un poco más específico, pero lo necesitamos para alcanzar una aplicación contemporánea, ahora mismo. Así que continuemos nuestra lectura ahí en Lucas, en el capítulo número 4, y entremos en materia de las tentaciones. Y voy a leer de largo del versículo 3 al 13. Y quiero pedirles su atención a los detalles, ¿sí? Es importante. Los detalles. Porque los detalles, los números, nos dejan ver énfasis. ¿Están conmigo allí, mis hermanos y hermanas? Bueno, dice la palabra del Señor. Entonces, el diablo le dijo, ¿a quién le dijo? A Jesús. Jesús está en el desierto, tiene hambre, lleva días en soledad y le dice lo siguiente. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré potestad, toda
esta potestad y la gloria de estos reinos de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús, versículo 8, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él para siempre. ¿Para siempre? Oh, por un tiempo. Lo que quiere decir que va a regresar posiblemente. Ahora, ¿cuántas tentaciones son presentadas al Señor? ¿Cuántas respuestas hay? 3 respuestas. ¿Quién conoce la palabra de Dios? Los dos. El Señor conoce su palabra porque Él es la palabra. Pero Satanás también conoce la palabra. ¿Y saben que esto es peligroso? Porque si Satanás conoce más la palabra de lo que ustedes conocen la palabra, fácilmente son engañados. Fácilmente son engañados. Ahora miren lo primero. La primera tentación: orgullo y deseos naturales. Allí apunta primero Satanás: si eres hijo de Dios, demuéstralo. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Yo te voy a decir cómo demostrar que sí eres el hijo de Dios. La trampa y el engaño son muy frecuentes para nosotros. Continuamente Satanás nos invita a través de la cultura y a través del mundo en el que vivimos a demostrar lo que somos, poniendo en sí en duda la identidad que tenemos por dentro. Demostrar lo que somos, demostrar de lo que eres capaz. ¿Cuántos de ustedes no han sido presas de sí mismos diciendo: yo me tengo que demostrar a mí mismo lo que soy, de lo que soy capaz? Eso quiere decir que no sabes lo que eres. No tienes ni idea y necesitas pruebas para estar seguro de quién eres tú. Bueno, alguien que tiene problemas con identidad está en riesgo. Puede estar entre los 5 primeros de la lista. Jesús sabe lo que Él es. Jesús sabe que Él es el Hijo de Dios. Jesús sabe que está lleno del Espíritu Santo. Jesús conoce sus convicciones. Jesús sabe a lo que vino y no tiene que demostrarle a nadie absolutamente nada. Satanás le dice cómo demostrarlo para aprobarlo él mismo. Y esto es curioso, hermanos y hermanas. Nuestra cultura nos empuja a demostrar lo que somos. Si eres padre, si eres buen padre, tienes que demostrarlo. Demuéstralo trabajando duro. Si eres exitoso, demuéstralo. Demuestra que te ha ido bien. ¿Por qué te fuiste al país del norte? Si no fue para progresar, muestra que has progresado. ¿Y cómo lo muestras? Carros, casas, camionetas, selfies al frente del carro prestado del amigo. Lo publicas. Oh, te está yendo bien. Aplauso. Aplauso para ti que te está yendo bien. Demuestra que eres bonita. Entonces, muéstrate. Muéstrate que estás a la moda. Muéstrate, exhíbete. Porque si te exhibes y consigues likes o la gente te dice que eres linda o que te ves preciosa, entonces adquieres identidad y entonces eres visibilizada. Cuidado, porque están jugando contigo. Porque tu identidad entonces depende de lo que otros digan y no de lo que tú eres y de lo que Dios dice que tú eres. Si eres hombre, demuéstralo. Bebe, sé conquistador, promiscuo. Sé vivaz con tus conversaciones. No te dé miedo hablar de inmoralidades. Tienes que hablar grosero para que seas hombre. Porque los hombres somos así, salvajes, ¿no? Bocones, groseros. Y entre más groseros, más agresivos,
oh, ese sí es hombre, ese sí tiene carácter. Y por dentro del hombre hay un pequeño gato asustado, sin uñas. Se las cortaron. Entonces tiene que mostrar que tiene uñas, que es agresivo. Hermanos y hermanas, cuidado, porque así nos juega el enemigo. Entonces tomamos rumbos que nos llevan a espacios inciertos. Jesús solamente tendría en la soledad el aplauso de Satanás. Tal como algunos de nosotros podemos buscar el aplauso de la familia, el aplauso de los hijos, la autosatisfacción de ser capaz de darle a la familia muchas cosas materiales, luchar y sudar petróleo para alcanzar, para mostrar. Jesús no era así. Jesús se quedó, tomó distancia, porque su identidad no dependía de lo que otros dijeran, de lo que el mundo dijera, de lo que Satanás dijera. Realmente, si ustedes se ponen a pensar, como lo vamos a hablar ahora, Jesús fue un pésimo líder y un pobretón. ¿Quiénes de 72 discípulos que él envió, de los 12 apóstoles que él tenía, de los 500 que se le aparecieron en Galilea, cuántos estaban frente a la cruz el día que lo mataron? Uno. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la causa de Cristo no era lo suficientemente fuerte para movilizar a toda esta gente a morir. Hermanos, nosotros hemos visto en la televisión como muchos hombres se queman y se envenenan en actos suicidas por una causa. ¿Quiere decir eso entonces que Jesús tenía algo que demostrar? No. Respecto a los patrones humanos, Jesús no tiene nada que demostrar. Ni tú ni yo tenemos que demostrarle nada al mundo, porque nuestra identidad está dada por Dios. Es Dios el que nos dice quiénes somos nosotros, no un tercero. Satanás toca el orgullo de Jesús. Satanás toca el orgullo de Jesús y golpea el nuestro y toca los deseos de la carne. La tentación, hermanos y hermanas, es absolutamente natural. Y Satanás, astuto, ha observado al Cristo por 40 días. No fue que hasta ahora se encontró con él en el desierto. Oh, Jesús, hola, que nos acabamos de encontrar. Qué pena, ¿será que puedes? No, él está observando. Y cuando ya llega el momento justo, cuando ya está débil, ahí está. Aquí tienes. ¿Por qué no? Ya que tienes problemas en el matrimonio, ¿por qué no buscas un hombre que te trate como debe ser tratado? ¿Por qué no? ¿Por qué no intentamos algo nuevo con esta mujer? Ya que te sientes solo o sola, ¿por qué no intentas esta relación? ¿Por qué no intentamos buscar los viejos amores? Y ya que te sientes solo y angustiado, ¿por qué no te tomas unos cuantos? ¿Por qué no intentas? No en la fortaleza, sino en la debilidad. Porque Él nos está observando. Él está ahí atento. Y va a tocar las emociones, los sentimientos y las necesidades que cada uno de nosotros tiene. ¿Qué hace Jesús? Se refugia en la palabra y se refugia en la promesa de la provisión de Dios, de la suficiencia divina que está allí en Deuteronomio 8:3. Y Él le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Dios, su palabra me va a sostener. Y si Él me ha prometido que me va a cuidar, y si Él me ha prometido que me va a proteger, que me va a dar lo que necesito, yo le creo a Dios. Así que toma distancia de mí. Quizás, hermanos y hermanas, hay madres acá, o padres solteros, que tienen la necesidad de tener un hogar para su hijo o para su hija. Que saben que es difícil criar un hijo o una hija sin un padre o sin una madre. Y pueden sentir que esta necesidad les está apremiando y que necesitan darle un hogar a esta criatura. Pueden tener la tentación de un ofrecimiento de iniciar otra empresa amorosa con alguien que realmente los va a llevar por un rumbo incierto. Quizás como nosotros, como mi esposa y como yo. Hay parejas acá que no tienen hijos o no han podido tener hijos. Y tenemos a la mano
la tentación de intentar o de buscar procesos y cosas alternativas para que se da, porque esto es lo que yo quiero. Quizás aquí entre nosotros alguien se ha creado la necesidad de tener una casa. Es que necesito una casa, es que necesito un carro nuevo. Estamos en Estados Unidos, todo el mundo tiene una casa. Está bien, ¿por qué no? Lo único que tienes que hacer es abandonar a tu familia, abandonar a tu esposo, abandonar a tu esposa y salir a trabajar 2, 3, 4, 5 horas más. De esa manera solo llegarás a casa a las 10 de la noche y verás a tus hijos cuando estén durmiendo y tendrás que salir cuando ellos aún no se hayan despertado. Pero conseguirás el sueño americano. Justo en el momento, allí, cuando está justo allí, ese es el momento. ¿Cuántos de nosotros en nuestra juventud no estuvimos decepcionados de nuestros padres y buscamos refugio en nuestros amigos, en los que creíamos nuestros amigos, y empezaron a ofrecernos cositas, alcohol, drogas? ¿Y por qué no si nadie se va a dar cuenta? ¿Y por qué no si nadie me puede decir qué hacer o qué no hacer? Justo en el momento apropiado he visto con mis ojos en mi propia familia cómo las drogas han causado problemas desastrosos, como el alcohol ha arrastrado a mi propia familia a tragedias completas. Yo no les estoy hablando de ideas abstractas, les estoy hablando de lo que yo mismo he vivido, que yo mismo he atestiguado. Así que tú y yo tenemos que tomar una decisión: si abrimos nuestros ojos y conocemos la palabra de Dios, o somos arrastrados hacia un futuro incierto. Juntos tenemos la oportunidad de buscar al Cristo y confiar en Él. Confiar en que nuestro Señor nos va a ayudar, nos va a cuidar, nos va a proveer. Y quizás alguno podría decir: bueno, Fabio, esta idea tuya pues suena como de un pobre, de un fracasado. Yo vine a esta tierra a triunfar, yo vine a esta tierra a tener. Bueno, el Señor un día dijo algo muy interesante y yo creo que me siento más inclinado a creerle a Jesús cuando dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero cuando pierde su propia alma? Eso está en Mateo capítulo 16. Hermanos, no tenemos nada que demostrar. Jesús no tenía nada que demostrar. Así que yo les quiero invitar a que dejes de suplirte a ti mismo y busques en el Señor tu suficiencia completa. Número 2, ambición y poder. Y esto es muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, es curioso cómo Satanás le ofrece al Señor Jesús en el versículo 5. Desde el monte más alto, desde la parte más alta, le muestra en un momento todos los reinos de la tierra. Y para mí esto es muy interesante porque es curioso ofrecerle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que lo tiene todo. O sea, me vas a dar de lo que es mío. Es lo que tú me quieres decir. Bueno, debemos recordar algo. De acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 2, el Señor estaba en la majestad y renunció a su divinidad, entre comillas, a su forma de divinidad, y bajó a esta tierra y se encarnó, humillándose a sí mismo. Dejó de ser Dios en absoluto, pero ahora se encapsuló en este cuerpo humano, 100% humano. Se encapsula en este hombre y queda limitado de cierto aspecto, limitado hasta para la comida, para el cansancio, para el sueño. Entonces, juntos tenemos que recordar algo, que antes, imagínense, Jesús está por empezar su tiempo, está por empezar su ministerio, y él sabe que se va a encontrar con algunas realidades. Por ejemplo, que no tenía una casa ni un lugar donde recostar su cabeza. En Mateo 8:20 dice eso, que las mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. En otras palabras, Jesús vivía de la limosna, de las contribuciones voluntarias, de las ofrendas de personas. Y para vergüenza nuestra, hombres, las mujeres siempre buscan apoyar las causas del Señor. Y para vergüenza nuestra, caballeros, nosotros que somos buenos para hablar y poco